Hola chicos, nuevamente aquí. Este, vamos a en lo que se conectan, por favor, me podrían indicar si me alcanzan a escuchar bien, por favor, porque pues así es la vida. Los leo. Me atrasé un poquito, se me pasó la hora. Bueno, los que se van conectando, ¿se escucha bien el audio? ¿Sí me alcanzan a escuchar bien en el audio? ¿Me ayudan, por favor, con sus comentarios? Me indican si me escuchan bien, si no, para hablar un poco más fuerte. Va, ya, tengo un like, o sea que se escucha bien. Bueno, vamos a esperar un minuto más para ver quién más se conecta para empezar con el estudio de Job nuevamente. Ya vamos un poquito más que a la mitad. Bueno, no, creo que todavía nos falta, a ver, son 42. Sí, ya vamos un poco más que la mitad. Hoy vamos en el 24. Ya es menos. Nos faltan 20 o 18 más o menos. Pero ya es menos y me alegra terminarlo. Bueno, vamos a orar. Vamos a continuar con el estudio de Job. Iniciamos con Job 24. Espero que todos tengan a la mano su Biblia. ¿De acuerdo? O su cuaderno, donde lo están escribiendo, tomando nota, las citas bíblicas que vemos aparte. ¿De acuerdo? Tengan a la mano su cuaderno, su Biblia. Ya son un poquito más conectados, eso creo. ¿De acuerdo? Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre, por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, a través de esta transmisión, Señor, para seguir estudiando tu palabra, para seguir conociéndote más y aprender juntos, Señor, que es lo importante, Padre, seguir estudiando tu palabra, escuchar lo que tú quieres hablarnos a través de ella. Y Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en este momento seas tú tomando el control, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, que seas tú guiándome, que seas tú, Espíritu Santo, usándome, y que aún, Señor, puedas tomar el control, Padre, del internet, Señor, que no falle la señal, ni el mío, ni el de los que se están conectando, Padre. Y te pido, Señor, que aún, Padre, prepare los corazones, Señor, de las personas que han de ver este video, quizás no ahorita, pero sí en un futuro, Señor, y que seas tú hablando también a sus vidas de ellos. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cualquier cosa que me dejen de escuchar o se empieza a trabar, ¿de acuerdo? Y ya, vamos a continuar. La semana pasada vieron Job 23, que fue el lunes. Si no lo vieron, pues véanlo. Está en Facebook. Lo pueden ver nuevamente ahí. Y bueno, Job 24, el título dice así. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Medio hipo, perdón. Vamos a leer Job. Primero, vamos a leer Job 1. Y dice... Pues que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Voy a hacer un paréntesis ahí, desde Job 1, porque dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Aquí podemos ver que Dios, y bueno, que Job aquí habla de algo que caracteriza mucho a Dios, que es omnipresente y omnisciente y que todo lo sabe.
Incluso pues la Biblia también habla de esto. Lo podemos ver en Proverbios. Voy a leer 3 citas que habla sobre esto, que es Proverbios 15, 3. Y bueno, en mi versión dice así: los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. Ahí mismo en Proverbios 15, 11 dice: la muerte y el sepulcro están a la vista del Señor, con mayor razón todo lo que la gente está pensando. Y bueno, vamos a ver Salmos 139, Salmos 139, del 7 al 8. Y dice: tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Y bueno, aquí Job hace entender esa parte, de que Dios lo ve todo, Dios pues todopoderoso, y no hay nada oculto en él o delante de él. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver Job 24, del 2 al 3, que dice: traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se lleva el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Bueno, aquí vamos a hacer varios paréntesis en estos momentos. Vamos a aprender lo que en ese tiempo significaba cada punto, vaya. Y bueno, aquí vemos que en el 2 dice: traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Aquí, bueno, en el Antiguo Testamento, Dios condena a los que le quiten su terreno a los pobres. Si vemos el título, dice: Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Entonces aquí Job está hablando, y lo vamos a ver paso a paso, de eso, de cómo Job se está quejando de las personas que hacen la maldad, y lo empieza a describir. Entonces, una parte es: Dios condena que les quiten su terreno a los pobres. E incluso esto lo podemos ver en Deuteronomio, un ejemplo claro de donde habla de esto, que Dios condena a los que quitan. Podemos verlo en Deuteronomio 19, 14, que dice, en mi versión dice así: no debes mover la piedra que marca el límite de la tierra de tu vecino, la que tus antepasados ubicaron en la propiedad. No harás esto en la tierra que el Señor tu Dios te da como propiedad. Aquí habla de límites, es lo que podemos ver. En Proverbios 22, 28 también nos hace referencia a eso. Repito, Proverbios 22, 28 dice: nunca cambies los antiguos límites de una propiedad, los que fueron puestos por tus antepasados. Entonces, y lo podemos ver, ¿no?, en los terrenos, y eso me da mucha risa. Pero bueno, en los terrenos de tus, pues sí, en este caso de tus padres, de tus, o hemos visto casos, ¿no?, que se ven mucho, que por ejemplo roban más el terreno que les habían puesto, o luego a veces eso se ve pues entre familia, de los que son de terrenos grandes, que le heredan como que cierta parte a ciertos hijos, pero los hijos se pasan de los terrenos. O personas que creo que le conocen como los paracaidistas, que se adueñan de los terrenos intestados porque no están habitados. Entonces es como que una referencia, un ejemplo así. Los malos hacen eso, quitan propiedad de las personas, o a las personas pobres, o a las personas indefensas. Y bueno, aquí dice: roban los ganados, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Y bueno, aquí vemos que Job fue víctima del crimen. Lo podemos ver desde el principio de Job 1, cuando le robaron, pues sí, que llega un siervo y le dice que llegaron a robarle pues todo su ganado, y que él escapó. Vamos a continuar leyendo del 4 al 5.
Job 24 del 4 a 5 y dice: hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos montense en el desierto. Salen a su obra madrugando para robar el desierto. Es mantenimiento de sus hijos. Del 6 al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Y bueno, del 4 a 5 podemos ver que los hacen que los pobres vivan con miedo. No tan solo le mencionan solo la parte de que, por ejemplo, no solo los rateros autoridad miedo a las personas que son, sino también, por ejemplo, a los que tienen mayor, en el sentido, por ejemplo, lo podemos ver quizás en pueblos o sí, en pueblos pequeños, ¿no? De que hay personas que abusan mucho de su poder y hacen que las personas menos afortunadas, las que tienen menos dinero, pues vivan con un miedo porque se aprovechan a cada rato de ellas o le van quitando también sus propiedades, que es lo que vamos viendo de lo que hemos leído hasta ahorita, ¿no? Bueno, vamos a leer del 9 a 10. Job 24 del 9 a 10 que dice: quitan el pecho a los huérfanos y sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gávilas. Escribiendo cuando raptan a un niño, bueno, Job está dando a entender eso, que cuando raptan a un niño para hacerlo esclavo. Y lo hemos visto mucho en los últimos, pues sí, en estos tiempos. No sé luego si les aparece o han visto, ¿no? Que desaparecen muchos niños o que tal niño ya fue robado. O sea, y Job hace referencia a eso, o sea, como de que hay mucha maldad en el mundo, personas que abusan de las personas pobres, perdón, los desprenden a los hijos de su madre y la maldad cada vez se multiplica más, vaya. No solo en ese tiempo, sino en la actualidad lo podemos ver. Y bueno, vamos a seguir leyendo Job 12. Vamos a seguir leyendo del 9 al 11. Quitan el pecho de los huérfanos y de sobre él al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gávilas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite y pisan los lugares y mueren de sed. Le menciono, aquí podemos también leer, realmente es un capítulo como que complicado porque tiene muchas palabras que luego no se pueden entender a la ligera, pero sigue describiendo lo que hace un perverso. O sea, desde que aborrece, desde que o sea, al pobre, al hambriento, le hace pasar más hambre, o sea, le arrebata su comida, le tira su comida. O sea, son personas tan frías, tan duras, lejos de Dios, que tratan a las personas justas, se pueden decir así, a las personas inocentes, las tratan tan mal que, que, que viven con miedo todo el tiempo, vaya, y no hay quien los defienda. Vamos a leer el 12, que en el 12 es donde me voy a detener un poco más. Dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Estamos viendo que, bueno, aquí Job está diciendo que no es ayudado por Dios. Y quiero hacer un paréntesis porque, o sea, leamos nuevamente el versículo. Dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Aquí Job sabía muy bien esto porque él estaba experimentando ya ese momento. O sea, vimos que él pasó por la muerte de sus hijos, por pobreza, por enfermedad, incluso pues sus amigos aún lo criticaban y lo acusaban de pecador. O sea, Job ya vivía en carne propia todo lo que él describía. Su dignidad era tan pisoteada ya que les menciono, o sea, Job ya había pasado por había algo en el que no le pudiera, y lo menciono, y Job pues lo estaba experimentando todo en ese momento.
Y en este momento, pues Job estaba acusando a Dios. O sea, puede ser muy, ¿cómo se dice? No contradictorio, porque desde el Job 1 podemos ver que Job en ningún momento pecó. Y nos basamos que Job en ningún momento pecó, sino que jamás fue contra Dios, jamás blasfemó contra Dios. Pero en esta parte Job está hablando de una manera tan peligrosa, es decir, que este versículo puede ser como que contradictorio, porque puedes decir, o sea, Job no blasfemó, pero sí lo acusó de malo. Entonces, realmente aquí podemos ver que Job estaba confuso, o sea, y era tanto todo lo que había pasado que ya hablaba de una manera quizás tal vez sin pensar claramente, porque, bueno, o sea, más tarde ahorita Job está enojado y ya habla eso contra Dios, pero más tarde pues se daría cuenta de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y es algo que podemos ver todos desde el principio. Nosotros no sabemos, perdón, nosotros sabemos ya la historia de Job, sabemos en qué termina, pero Job, que él estaba pasando o por qué le estaba pasando esto. Entonces, Job se la permite que ocurra en el mundo. Se quejaba de los crímenes, de los adulterios que actuaban escondidas del hombre, mas no de Dios. O sea, y, y aquí quiero hacer un paréntesis también porque él mencionó, o sea, no porque haya sufrimiento y actualmente tanta maldad en el mundo y tanto dolor en el mundo, quiere decir que Dios no atiende el clamor de sus hijos, porque realmente sí lo atiende. Pareciera que no, pero algo es muy importante y debemos entender que no, no hay que dejar que los malos momentos que pasamos o que pasan en el mundo nos lleven a creer que Dios no escucha el clamor de sus hijos. Sí, sí hace justicia, pero lo hace en su tiempo. No en el de nosotros, pero sí en su tiempo. No hay que este enojarnos cuando vemos tanta maldad en el mundo, porque les menciono nuevamente, Dios obra en su tiempo, Dios hace justicia en su tiempo, aunque parezca que no sea así, aunque parezca que Dios está dejando pasar en ese momento, por ejemplo, quizás en lo personal, está dejando pasar algo que nos hicieron, está dejando pasar algo que nos está ocurriendo y no vemos su mano de Dios en nuestra vida y creemos que nos ha abandonado a ciertas cosas así. Y lo hemos visto, Dios obra en su tiempo y en su soberanía. Y también hemos visto a través de todos estos capítulos que todo tiene un propósito, que cada situación que pasamos nos lleva a crecer y conocer más a Dios. Quizás no de la manera que lo esperábamos, o sea, a nadie nos gusta pasar por malos momentos, por malos ratos, por tormentas, pero después de todo eso es lo que nos lleva a acercarnos más a Dios y conocernos más a Dios. Y tristemente y a veces tenemos que pasar por momentos tan difíciles, momentos que nos quiebran, momentos que quizás en su momento nos atormentan, pero eso es lo que nos hace mirar a Dios, eso es lo que nos hace ver quién es Dios. Y les vuelvo a repetir, o sea, aquí Job se quejaba de toda la maldad que había y tras eso se quejaba de lo que él estaba pasando. Pero Dios sí lo estaba escuchando, o sea, Dios no dejó pasar ningún momento cada dolor, cada palabra. Dios puso tanta atención en Job y eso lo podemos ver más adelante y lo vamos a ver más adelante, mejor dicho. Y le mencionó, entonces Dios sí escucha a su pueblo, lo podemos ver cuando liberó a Israel de Egipto, que escuchó a su pueblo, podemos verlo con David cuando escuchó el clamor, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, escuchó incluso el clamor de Salomón cuando dedicó el templo. Y bueno, estas historias los podemos ver, no sé si quieran anotar. Y vamos a leer solamente dos. 3:7. Éxodo
cuando dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aquí escuchó el pueblo a su pueblo, escuchó a Israel, escuchó sus angustias. Y entonces a lo que voy con esto es que Dios nos escucha en todo momento, Dios hace justicia en todo momento, pero va a ser en su tiempo, no en el de nosotros, sino en el que esperamos, sino en su tiempo de Él. Y sabemos todos y tenemos la fe que en algún momento toda esta maldad, todo esto que estamos pasando, sabemos que incluso la maldad se multiplicará. Sabemos que es bíblico que cada vez todo esto va a empeorar, va a haber más maldad en el mundo, más corazones fríos, pero en algún momento todo esto acabará y todo esto pasará. Y esa es nuestra fe, que todo esto pasará. Entonces les repito, no dejen que un mal momento, no dejen que los malos tiempos les hagan creer que Dios no los escucha, porque sí los está escuchando y Dios no pasa nada por alto, pero solamente Él va a obrar en su momento. Y bueno, vamos a continuar leyendo Job 24:13. Ellos son los que revelan a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y el es como ladrón. Vamos a buscar el significado de rebelde aquí en la Biblia. Un rebelde es el quien sabe correcto y no lo hace. Ese es un rebelde. Y bueno, a la luz, primero podemos ver que en la Biblia, la luz en la Biblia es un símbolo de verdad, de revelación divina. Y cuando aquí dice, ellos rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Aquí vemos que son personas que se rebelaron a lo bueno, a lo natural que todos pueden ver. O sea, ellos decidieron decir, ¿saben qué? No voy a seguir el camino de Dios, no quiero seguir los mandamientos. Y lo podemos ver en la sociedad, ¿no? A los ateos, a personas que se burlan incluso de Dios, que dicen simplemente, no voy a seguir ese camino porque simplemente no lo quiero, no me gusta, no me hace mi carne. Y bueno, realmente las obras malas muestran la oscuridad de las personas. Y incluso en una persona, los frutos seremos conocidos. Incluso la maldad también va a ser conocida por las obras que llevan. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Juan 3, 19, 20. No sé si lo quieran buscar. Les repito, Juan 3, 19, 20. Y bueno, aquí dice, la gente del mundo será juzgada por sus acciones al mundo, sino que prefirió la oscuridad. No se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que han hecho. Y eso es muy cierto. Y realmente, es un video, no me acuerdo cómo se llama, pero entrevistan a los jóvenes y les preguntan eso, a joven por qué no se Dios o por qué no creen en Dios. Y uno dice, bueno, el entrevistador dice, no es que no exista Dios o no es que no reconozcan a Dios, sino que los jóvenes están tan cómodos en su pecado que no quieren acercarse a Dios por miedo a ser juzgados o a dejar el pecado. Y es algo que hemos visto y lo vimos creo que igual en un hablamos igual sobre la maldad, que la maldad satisface a los perversos, o sea, a ellos los llena, los satisface, es algo glorioso para ellos, que pasa rápido, por eso es que buscan hacer más maldad todo el día, todo el tiempo, desde la mañana lo andan pensando. Entonces, los que realmente no siguen a Jesús no porque no exista o porque no haya evidencias de que Dios es real, sino porque no quieren ser o no quieren dejar su pecado natural y quieren vivir bajo el pecado, satisfaciendo cada necesidad. También, bueno, podemos ver que los que siguen a Jesús no andan en tinieblas, y esto lo podemos ver igual en Juan
8:12. Juan 8:12, que dice lo siguiente. Dice, luego Jesús les habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Y vuelvo a lo mismo, sabemos que como hijos de Dios, cuando somos adoptados por su misericordia, por su gracia en Jesús, Él dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. A lo que voy con esto es que no el simple hecho por ser cristianos, por creer en Jesús, no significa que no vamos a pasar por tribulación o por problemas o pruebas, pero la diferencia es que nosotros tenemos una esperanza y sabemos que vivimos por fe, sabemos que nosotros no merecemos la salvación y que aún somos pecadores y tenemos que reconocer eso primeramente, que somos pecadores para poder aceptar a Jesús, porque si no reconocemos que no estamos pecando, pues no necesitamos a Jesús porque estamos bien, pero realmente nosotros entendemos que no es así, que sin Jesús nosotros no somos nada y no se puede hacer nada. Entonces aquí, ¿por qué los pecadores o los impíos no se quieren acercar a Jesús? Porque no quieren reconocer su pecado y porque viven cómodos en su pecado. Y bueno, vamos a leer Mateo del 5 al 21, del 21 al 22, Mateo 5 del 21 al 22. Mateo 5 del 21 al 22. Y esto dice, bueno, paréntesis antes que esto. En el 14 dicen, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Aquí quiero hacer un paréntesis porque incluso lo había dicho anteriormente, o la palabra matador no significa que acabemos con la vida de alguien específicamente, sino, o que alguien, pues sí, alguien asesina a una persona físicamente, sino aquí también podemos ver que el simple hecho también de la palabra matar va más allá, porque nuestras propias palabras pueden matar a las personas. Y esto incluso lo dice en Mateo 5, del 21 al 22, y que dice, les dijo a sus antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Vuelvo a lo mismo, no tan solo es matar físicamente, sino también tenemos que cuidar nuestras palabras, porque esas también matan. Y bueno, vamos a seguir leyendo. El adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie y es rostro. Aquí vuelvo a lo mismo que habíamos visto anteriormente. Son personas que no creen en Dios, que todo lo les vendrá un juicio al final. O sea, no sé si han escuchado la típica frase que dice, vida solo es una. Y muchos hacen y deshacen lo que quieren. Incluso se ve más luego en los jóvenes, cuando les quieren poner un alto, o no sé si lo han escuchado ustedes, ¿no? Que a mí se me tocó de que vida es solo y viven sin miedo a que un día llegue el realmente los juzgue, o sea, porque siempre no creen en Dios y para ellos es algo vano, para ellos es algo dicen, ¿no? Que la religión es algo para controlar a las personas, pero ellos viven como si no conocieran a Dios y así es la maldad lamentablemente en el mundo. Viven sin miedo a que un día llegará un juicio. Y bueno, vamos a leer Hebreos 4:13, que dice, no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Y eso es muy cierto. O sea, gracias a Dios nosotros podemos vivir con temor a Dios y haciendo o tratando de hacer el bien con ayuda del Espíritu Santo, con Jesús, porque Jesús sabemos que Él es el que nos da ese amor para amar a nuestro prójimo
y incluso lo podemos ver igual en la Biblia, ¿no? Ahí no sé si alguien me puede ayudar, ahí escribiendo cuando Jesús dijo, cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento, y que Jesús respondió que el primero es amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y el segundo es que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que contra todo eso pues no hay ley. No sé si alguien me lo puede buscar, lo puede poner ahí en el comentario, por favor. Y mientras vamos a leer Salmos 14:1. Vamos a leer Salmos 14:1. Aquí también habla respecto a eso, que no hay nada oculto ante Dios. Y dice, los insensatos no creen en Dios, se han corrompido y cometen pecados terribles. No hay ni uno que haga el bien. Y eso es la verdad. Hoy en la actualidad podemos ver, ya sea entre jóvenes, adultos, niños, que la maldad es tan fuerte que viven sin un temor a Dios. Simplemente, y se puede resumir en eso, no tienen temor de Dios, lamentablemente y tristemente. Y bueno, nosotros sabemos que un día llegará un juicio, y pues quién sabe cómo les irá, incluso también a nosotros, porque nosotros también seremos juzgados, y nuestras obras también serán juzgadas, ¿de acuerdo? Y seremos juzgados, buenos como malos, tendremos un juicio. Vamos a seguir leyendo Job 24, del 16 al 17, que dice, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte, si son conocidos terrores de sombra de muerte los toman. Esto suena un poquito complicado. Bueno, primero vamos a ver que la palabra minan, esto significa hacer como que un tipo de agujeros es hacer un tipo de agujeros, excavándolos con la propia mano. Y bueno, aquí dice en el 18, bueno, en el 17 dice, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte, si son conocidos terrores de sombra de muerte o sea, los que hacen el mal, la luz les hace mal a los que hacen el mal, obviamente, porque muestran sus malas obras. O sea, al final la luz todo lo saca a la verdad. Al final de cuentas, perversos, y al final se esconden. O sea, ni siquiera luego son al público, pero se esconden. Se esconden de lo malo que hacen, y ellos también en algunos están conscientes que algún día saldrá la verdad y algún día ellos tendrán su juicio, aquí en la tierra o allá arriba. Y bueno, del 18 al 20 dice, huyen ligeros como corrientes de aguas, su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno de ellos, sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impios serán quebrantados. Y bueno, el 18 está como que un poco complicado, que estas palabras ya no fueron de Job, estas fueron de las palabras que sus amigos dijeron, que sabemos que muchas de las cosas que sus amigos decían eran muy ciertas, pero que para la vida de Job no aplicaban. Pero a pesar de eso, pues Job mantenía su opinión. Entonces lo correcto aquí es pensar que Job mantenía su opinión. Y bueno, aquí también del 18 al 20 da a entender que lo que los perversos tienen en ese momento, lo que ellos tienen, no lo disfrutan, o sea, es algo muy breve. Todo lo que poseen se va rápido, se va en un abrir y cerrar de ojos, y que aún su propia madre los desconoce a causa de toda la maldad que hicieron, a causa de todo lo malo que han hecho. Llega un punto que hasta su propia madre lo avergüenza. Incluso hay un proverbio que dice eso, que el hijo que no es corregido es vergüenza de su padre o vergüenza de su madre.
Tampoco me acuerdo muy bien, perdón. Y bueno, vamos a leer del 21 al 22, que dice: a la mujer estéril que no concebía afligió, a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes se adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Y bueno, en aquella época, en el Antiguo Testamento, decía que la mujer estéril, la que no podía tener hijos, tenía una maldición del pecado que pues ella tenía. Vamos a ver Antiguo Testamento, en lo que era el Antiguo Testamento, las viudas humilde que sufrían mucho, porque muchas veces a causa de no tener un marido, de quedar viudas, pues quedaban viviendo en la calle, porque ya no había como que ese sustento, ya no había quien la sustentara o quien, pues sí, quien supliera sus necesidades pues básicas, ¿no? Entre una casa, comida y todo. Y bueno, pues entre los creyentes y esto también lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús está. Y bueno, vamos a ver Hechos 6.1. 6.1. En Hechos 6.1 dice: el número de seguidores de Jesús aumentaban más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Entonces, como podemos ver, las viudas eran muy despreciadas en ese momento y no las tomaban mucho en cuenta porque normalmente eran gente pobre. Pero bueno, Pablo ya en el Nuevo Testamento pidió que a las viudas se les honrara. Y lo podemos ver en 1 de Timoteo 5.3. 1 de Timoteo 5.3. 1 de Timoteo 5.3. Y dice: ayuda a las viudas que están solas. Claro, ayuda a las viudas que están solas. Entonces ya hasta que Pablo les dio como que ese mandato a los creyentes de que se tenían que ayudar a las viudas, a las ancianas viudas, pues fue cuando como que se les empezó a dar un lugar y a respetarlas. Y eso ya fue en el Nuevo Testamento, porque mencionó, o sea, ellas vivían muy pobres y se aprovechaban mucho de ellas. Y bueno, vamos a finalizar leyendo Job 24 del 23 al 25, que dice: él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos, fueron exaltados un poco más, desaparecen, y son abatidos como todos los demás, serán encerrados y cortados como cabeza de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Que a ver, bueno, al final este capítulo, si se dan cuenta, creo que cada capítulo se pone un poco más complicado al mismo tiempo. Pero bueno, aquí ya Job está dando a entender que es vivir esperando el juicio de los incrédulos. Y aquí dice, ¿no? Dios deja obrar a los malos temporal. Al final todo es temporal. Más a los poder, lo podemos ver. Dice: Dios da el pago de sus malas obras al malo. En su momento, como vuelvo a repetir, va a haber ese juicio. Y a su tiempo Dios traerá el juicio a toda obra, sea buena o sea mala. Y eso lo podemos ver en Eclesiastés 12.14. Eclesiastés 12.14. Eclesiastés 12.14. Dice: Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secretos, y Él será quien juzgue. Y qué bueno, ¿no? O sea bueno, sea malo, Dios va a juzgar y hará justicia en su momento. Y nadie puede desmentir pues las palabras de Job.
eran firmes, de que al final de cuentas el de entender eso, Dios en su momento hará justicia, Dios en su momento va a juzgar todo, o sea, todo lo que describió, todo lo malo que describió en este capítulo 24, por el cual se estaba quejando, al final él entendió que Dios hará justicia, al final de todos, en algún momento, sea tarde o temprano, y en el momento que nosotros menos lo esperemos, Dios sacará todo a la luz y todos recibiremos un juicio. Seamos buenos, seamos malos, todos recibiremos un juicio. Y bueno, eso es todo por el capítulo de Job 24. Espero les haya quedado claro. En dado caso de que tengan alguna duda, pues ahí nos escriben, por favor. De mi parte sería todo. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Y dice: Dios, gracias, Padre, por este momento en que tú nos permitiste nuevamente estar unidos, escuchar tu palabra, Señor, que aún, Padre, tú nos diste a entender, Señor, que en algún momento todo pasará, que realmente aunque la maldad en estos tiempos se complique más y aumente más, llegará un momento donde solamente habrá paz, y eso es lo que más anhelamos, Dios, tu paz en este mundo, Señor, y que la maldad se vaya, Padre. Sabemos, Señor, que aunque quizás el tiempo parezca largo y a veces parezca haber tantas injusticias en la tierra, sabemos, Señor, y todos tendremos ese juicio, aun seamos buenos, seamos malos, Padre. No vamos a pasar por alto, Señor, que un día tú nos juzgarás a todos, Señor. Te pido, Padre, que tengas aún más misericordia, Señor, por las personas que aún no te conocen, Señor, y aún por los que te conocemos, Señor. Que seas tú, Jesús, quien renargulla nuestro corazón, que seas tú, Espíritu Santo, tocando nuestras vidas día a día. Yo te doy muchas gracias, Dios, por este momento. Aún te pido, Señor, que seas tú quien nos des paz, Padre, y que nos vuelvas a dar esa confianza y esa fe en ti, de que algún día todo esto pasará y harás justicia en la tierra, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por este momento. Te pido, Padre, que bendigas a cada hermano, a cada persona que escuchó este audio, y que seas tú, Señor, igual consolándonos, supliendo cada necesidad, y que sea tu mano todopoderosa, Señor, en nuestras vidas, Padre, y que aún si estamos pasando por algún momento de aflicción, Señor, seas tú, Padre, dándonos esa paz y ese consuelo de que en algún momento y en tu momento y a la hora que tú digas vas a obrar, Señor, porque sabemos que a los que te aman todo obra para bien. Yo te doy gracias, Dios, por este momento en que tú has permitido este estudio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, chicos, no olviden el estudio. Son los lunes y los jueves el estudio de Job, martes y domingos reunión general, y este mes en julio va a haber nuevamente reunión de jóvenes. Ahí les estaremos dando la fecha para que estén atentos y se conecten. Seguimos aún con la serie del noviazgo, para que estén atentos, chicos, ¿va? Les mando un fuerte abrazo, los quiero, cuídense mucho.